Bienvenido, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, soy Javier Echeverry, soy inversor, soy trader, soy analista de mercados. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque esto es el nuevo cierre de Wall Street y quiero que vivas los mercados como lo hacemos los profesionales. Vamos con la cabecera. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Binder y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues estamos de vuelta con nuestra primera entrevista de la noche. Nos meteremos con el mercado inmobiliario en Estados Unidos y en Europa. Vamos a hacer esa pequeña comparación. Hablaremos después de la productividad, una de las claves del éxito de la inteligencia artificial en nuestros días. Seguiremos en la parte geopolítica con un análisis muy especial de nuestro corresponsal de guerra más querido. Y después hablaremos, como decía, de inteligencia artificial generativa. Metaverso. Sí, señores, sigue vivo. Ha pasado al siglo pasado o qué pasa con el metaverso. Y por último hablaremos de sociología política, algo muy necesario con dos elecciones a la vista. Recordad que hay elecciones en el Reino Unido y que hay elecciones además en Francia. Antes de nada vamos a ir directamente al editorial. Hoy nos centramos en el editorial que vamos a hablar de MTGOX, que paga aquello que llevaba hace 10 años, tumba Bitcoin y los traders acuden al oro y a los T-Bonds, que es lo más importante. Compañeros, me pincháis por favor ese editorial de hoy, que lo tenemos justamente aquí en pantalla. Fijaros, este es la situación del oro. Os decía que los traders ahora mismo están viendo un montón de inestabilidad y lo que hacen es ir directamente hacia el oro. El gráfico principal que veis es el gráfico del oro y tenemos esta zona de acumulación en la que si proyectamos tanto en el escenario a la alza como en el escenario a la baja podremos ver distintos niveles de precios. ¿Cuáles son esos niveles de precios? Pues fijaos, en la parte de arriba hablaríamos de esos 2.582 aproximadamente y en la parte de abajo 2.123. Estas dos son básicamente las dos zonas más importantes a vigilar. De momento, ¿qué es lo que nos dice esto? Acumulación. Estabilidad. Y cuando hablamos de estabilidad es importante hablar de lo siguiente. Fijaos, como os decía, vamos a analizar un poco el comportamiento del oro a corto plazo y las zonas de acumulación que está experimentando. Estamos utilizando el BB Trend, un indicador que empezamos a usar desde ayer, el primer día que lo sacó TradingView. Os lo traje ayer para que lo conozcáis, para que aprendáis cómo funciona, sobre todo para que entendáis cómo se puede utilizar de manera profesional. Y es que este indicador mezcla dos Bollinger Bands, una de 20 periodos y una de 50, es decir, una de corto plazo y una de medio plazo, para entender un poco cuál es la tendencia. Fijaos lo que sucede en el oro, fijaos lo que sucede en este MACD, divergencia de MACD. ¿Qué nos dice todo esto? Que en principio hay muy poca volatilidad, hay muy poca sensación de que esto se va a mover mucho. ¿Y qué es la diferencia? Pues que si os fijáis, esa confianza que tienen los inversores, a diferencia de Bitcoin, nos muestra señales de pérdida de confianza. Recordáis que ayer justamente os comentaba esto, el Bitcoin está a punto de perder la confianza, tenía correcciones muy importantes y es algo que no vemos en el oro. Como veis, no hay correcciones dentro del oro, es una estabilidad completa. ¿Qué nos importa de todo esto? Pues fijaos, como os digo, y hoy voy a ir muy ligerito, lo más importante es que entendáis que dentro del mundo de las inversiones, cuando un inversor se siente un poco indeciso, recurre a aquello que sabe que le da estabilidad. Bajad un poquito, compañeros, y vamos a ver cómo están los bonos del Tesoro a 1 año, a 2 años y a 10 años en Estados Unidos. Porque si bien el oro nos ofrece esta estabilidad, los bonos del Tesoro, que es lo que vamos a mostrar a continuación, si bajáis un poquito los gráficos a la siguiente imagen, vais a poder ver en esta siguiente imagen, aquí exactamente, vais a poder ver cómo los bonos del Tesoro en Estados Unidos, tanto de 1 año como de 2 como de 10, nos ofrecen una rentabilidad espectacular. Pero algo más importante que esto y que merece la pena destacar es que, fijaos, en concreto, en 12 de julio del 22 sufrimos lo que llamamos la inversión de la curva de rentabilidad de esos bonos. Esta inversión de la curva lo que nos dice básicamente es que ahora nos dan más dinero por prestar
dinero a corto plazo que a largo. Es decir, si yo te presto dinero a un año, me das más dinero que si te lo presto a 10 años. Esto es absolutamente ridículo. Es decir, si tú te vas a quedar con mi dinero durante 10 años, lo normal es que me des más rentabilidad por tener ese dinero. Pues en este caso lo que está sucediendo, como digo, desde el 12 de marzo del 22 es que esa curva de tipos se ha invertido y lo que sucede ahora es que los bonos, por ejemplo, a un año nos dan un 5,11 de rentabilidad, por supuesto anualizada, y los bonos a 10 años nos dan un 4,23. ¿Cómo puede ser que un bono a un año nos dé no solamente más rentabilidad, sino mucha más rentabilidad que un bono a 10 años, de manera anualizada? Tiene muy poco sentido y esto sucede básicamente porque, como os digo, hay muy poca confianza a largo plazo. Estamos viendo que a medio plazo la confianza en los mercados son muy complacientes, se están moviendo muy bien, pero a largo plazo no hay tanta confianza porque el incremento de la deuda en Estados Unidos y el incremento de la deuda en la mayor parte de los países genera esa desconfianza. Ahora bien, a corto plazo vemos que la renta fija y el oro son dos de las zonas más interesantes para poder invertir. Reserva de valor, la reserva de valor digital que todos conocemos es el Bitcoin. ¿Y qué ha pasado al Bitcoin? Si recordáis el editorial de ayer, hablamos justamente de esa inestabilidad que está sufriendo el Bitcoin. ¿Y por qué? Bajamos un poquito, compañeros, y vamos a ver la siguiente imagen. ¿Por qué está sufriendo esa inestabilidad? Pues por distintas causas importantes. Fijaos. Ayer os contaba un poco toda esta situación y vimos que, en definitiva, el agravante de lo que está sucediendo con el Bitcoin, que es esa pérdida de confianza dentro de los inversores y que lógicamente vemos todas estas zonas de soporte y resistencia psicológicas. Si os fijáis, os ponía el dinerito en torno a los $50.000 el Bitcoin, 50.900 aproximadamente, y es que encima ayer nos enteramos de que resulta que MTGOX, que era uno de los primeros exchanges a los cuales robaron, hicieron un hackeo importantísimo, va a pagar a aquellos inversores que finalmente llevaban más de 10 años intentando recuperar parte de su capital. En concreto va a pagar 9.000 millones, va a hacer un primer pago de 9.000 millones que empezará el 1 de julio. ¿Qué significa esto? Que esos bitcoins que estaban desaparecidos van a volver a entrar al sistema. Si yo dentro del sistema incremento la oferta y la demanda es la misma, ¿qué le pasa al precio? Lógicamente se cae. Pues esto es lo que está haciendo que el Bitcoin tenga además esa inestabilidad y esa pérdida de confianza. ¿Qué cambia de una moneda fiat a el Bitcoin? Pues que la moneda fiat se puede imprimir moneda nueva, pero en el Bitcoin esto no sucede. Es una cantidad que va a tener un límite y ese límite tenía que ver estos mismos bitcoins que se van a poner en circulación de nuevo, pertenecen a ese límite. No es que lo hayan creado, no es que se ha hecho una inyección de esos bitcoins, para nada, pero vuelven al sistema cuando no se esperaba. Ya sabéis que los mercados fundamentalmente descuentan expectativas. Esto no estaba esperado para este momento y eso es una de las causas que han hecho que el Bitcoin caiga. Os pongo distintos artículos, aquí podéis ver un poco para que conozcáis la historia de MTGOX y de ese exchange y qué es lo que sucedió, así como la disquisición que ha salido un poco para empezar a controlar las transferencias que se hacen en Bitcoin. En definitiva, importantísimo que estéis muy pendientes de todos estos movimientos. Os he dejado varias cosas que apuntar. Como siempre, id al post de TradingView y desgranado un poco toda esa información con calma, porque ya sabéis que en la televisión el tiempo es oro. Así es que vámonos 2 minutines a publicidad y volvemos con la primera entrevista de la noche que os va a flipar. Han pasado ya varios años del rescate que casi acaba con la Unión Monetaria, ese gran pilar europeo del que Grecia fue el gran cabeza de turco que amenazó la estabilidad y esta vez sí con la vuelta de España a la peseta. Tercer rescate saldado, esto fue en 2018, hace ya 5 años y son más de una década en los que el país ha estado bajo la tutela de los acreedores, un periodo sin precedentes en Europa que ha costado al pueblo numerosos sacrificios y ha dejado al país exhausto.
Vaivenes políticos y económicos, cambios de gobierno, caídas de personajes públicos de históricos partidos condenados a la casi desaparición y el cuasi colapso del estado del bienestar. Grecia fue el primer país de la eurozona en recibir ayuda por la crisis financiera y en algunos momentos durante estos años incluso se especuló con su salida del euro por el temor de los líderes europeos al contagio. Se dijo que si alguien se tenía que ir, que fueran ellos, pero que el resto queríamos seguir adelante con nuestro proyecto común. De hecho, Grecia precipitó. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. El whatever it takes de un presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que con 3 palabras pasó a la historia como el salvador de la divisa única. Los 3 planes de ayuda coordinados por los caballos del apocalipsis de la Troika, atrincherados en sus últimos tiempos en la base del Hotel Hilton en Atenas, sirvieron para que Grecia se asomara sin caerse al abismo, pero también para que la sociedad que en 2007 tenía un poder de compra similar a España se encuentre viviendo en uno de los países más pobres de la Unión Europea, con los salarios más bajos y con la emigración disparada, sobre todo entre los jóvenes más preparados, que acaban absorbidos y por tanto contribuyendo a otros países como Alemania. El último plan de rescate se firmó en 2015 y vio la luz como algo inevitable. Después de años de humillaciones, el pueblo griego decidió que debía sentarse en el palacio presidencial a la izquierda radical, liderada por Alexis Tsipras, que prometía acabar con la austeridad y expulsar además a los poderes europeos del país. Ola de euforia que de un día para otro desapareció, dando lugar a las calles llenas de cánticos revolucionarios tras más de un lustro de malas noticias, que se convirtieron en una constante sobre la que galopaba Yanis Varoufakis, entonces ministro de Finanzas, que prometió, con su teoría de juegos y su intelecto, batir al férreo Wolfgang Schäuble. Finalmente no pudo. En su narrativa, Grecia tenía razón, y era cuestión de tiempo que Varoufakis enseñara, entre comillas, a sus acreedores lo que debían hacer. Se apretaron las tuercas, se impuso un corralito, se surgió un referéndum que ganó Tsipras, pero que tuvo que claudicar, firmar. Lo que podía haber sido una negociación se convirtió en un choque de trenes y la única oportunidad de salvación de Grecia era firmar otro paquete más de rescate. Tsipras lo hizo y de esto hay una película. Tras 3 planes de ayuda, Grecia llegó a recibir más de 286.000 millones de euros de la Unión Europea, pero también del Fondo Monetario Internacional, y la mayoría con destino a pagar la deuda, una deuda que asciende al 180% de su Producto Interior Bruto, con sucesivos recortes que han instalado en un pozo de pesimismo a los griegos que ahora poco a poco recuperan. En 2007, un griego podía pagar lo mismo que un español, un 20% más que un portugués y un 70% más que un polaco. Las tornas cambian, los tiempos van, los tiempos vienen, y un español ahora tiene un 40% más de poder adquisitivo que un griego. Pues ya estamos de vuelta en el cierre de Wall Street y es que sabéis que os he dicho que teníamos un entrevistón porque vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema que es la base de muchas de las economías del mundo, la inmobiliaria, la mayor complicación de todas las familias, la mayor inversión que hacemos todas las familias, por lo menos en Europa fundamentalmente, aunque no así en Estados Unidos, ¿verdad? Montse Cespedosa, CEO de MC Group. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Gracias por venir a vernos al estudio. Encantada, ya lo pues sabes. Un placer. Para quien no conozca a Montse Cespedosa, es una reconocida líder del sector inmobiliario con más de 20 años de experiencia, destacándose por su visión innovadora y su capacidad de adaptación a diferentes mercados. Montse, la cosa inmobiliaria está complicadísima en todas partes. Está complicadísima en todas partes, pero es que aparte no tiene fin. Es curioso cómo puede haber una falta de vivienda tan importante, pero no ya solo en España, sino en Estados Unidos y en las mayorías países del mundo. O sea, es que pues es increíble. Vamos a hablar justamente de esto, Montse. ¿Qué diferencias hay entre Estados Unidos y Europa? Porque sí que es cierto que en Europa somos muy de comprar desde pequeñitos, nos educan para tener ladrillo. En España en concreto es muy habitual, sucede igualmente en Francia, en Italia, en Alemania, esa obsesión por tener algo de propiedad, y esto es algo que no sucede ni muchísimo menos en el mismo grado en Estados Unidos, ¿no?
Es correcto, pero curiosamente ahora lo que no hay oferta de vivienda en alquiler y por ende han subido muchísimo los tipos de interés y se mantienen, como bien sabemos, la FED está manteniendo tipos, no ha habido modificaciones, por lo tanto las hipotecas siguen estando carísimas. Piensa que una hipoteca media en Estados Unidos, que normalmente son a tipo fijo, está en torno entre el 6 y el 6,5%, 5,5 a 15 años y aún así la gente quiere comprar. Sí, lógicamente, al final, como decíamos, una de las partidas de más gasto de las familias es justamente eso. Y en Estados Unidos es menos habitual porque lo que sucede es que están más acostumbrados a la vivienda de alquiler, a viajar más, a moverse más, a cambiar de domicilio entre estados por causas básicamente laborales, ¿no? Correcto. Correcto. O sea, hay mucha transición del mercado laboral, sobre todo, y lo que pasa que curiosamente ahora el precio de la vivienda está subiendo en muchísimos estados de una manera muy agresiva. Piensa que de 2020 a 2024 ha subido cerca del 46% en más de 20 poblaciones allí. Entonces estamos hablando de números en los que las personas ya no pueden acceder a la vivienda, o sea, tienen un problema muy grave de vivienda. Entonces, ¿qué ocurre? Más la subida de los tipos de interés, si tú ahora tienes una vivienda en propiedad y te quieres cambiar a otra ciudad por un tema laboral, te lo vas a pensar dos veces porque vas a tener que comprar una nueva vivienda a un tipo de interés mucho más alto. Por lo tanto, la movilidad laboral ya no está siendo tan exagerada como antes. Vimos además hace aproximadamente un par de años ese boom de dimisiones en Estados Unidos, sí. Un poco a la postre, después de la pandemia, empezó a generarse un poco esa gran dimisión que hablaban en Estados Unidos y que hemos visto de una manera muy profunda en el mercado laboral, y esto ha dinamizado muchísimo el mercado laboral, pero como dices, no se cambia mucho. Sin embargo, en Europa, que sí que somos de tener ladrillo y de tener nuestro colchoncito privado, personal, particular, hay una subida muy importante dentro del sector inmobiliario que no sé exactamente a qué obedece. Obedece a que en España, o sea, hubo el cenit de la construcción de vivienda pública en los años 80. Desde 2015 no hay prácticamente construcción de vivienda pública, todo ha ido al libre. La crisis financiera de 2008 se construían 110.000 viviendas o unidades cada año y ahora apenas se construyen 70.000, 80.000. Entonces, hay una demanda latente de familias, de personas que se independizan, que se separan, que tienen que generar su núcleo familiar y no tienen dónde vivir, porque es que el problema que tenemos en España es que no hay vivienda porque no se construye, o sea, ya ni pública ni privada. No hay vivienda porque no se construye y sigue aumentando la población, en este caso sobre todo de comunidades extranjeras que vienen a España, y además ya no es como hace 15 o 20 años donde la inmigración en España era gente que venía a Europa a buscarse la vida y demás. Sí, ahora hay comunidades de un poder adquisitivo brutal que están comprando propiedades a saco y están levantando el precio de la vivienda a base de demanda, ¿no? Bueno, es que el 60% de las operaciones que se firman en España de compraventa se pagan al contado, ¿eh? 60%. 60%, ¿eh? A ver, es verdad que el ratio de endeudamiento ha subido mucho, que además es muchísimo más costoso financiarse, pero el 60%... Sí, es una bestialidad. Alucino, me quedo muerto. Cuéntame un poco qué soluciones se te ocurren para ver un poco esa vivienda, cómo se puede dinamizar la parte pública y la parte privada, porque al fin y al cabo no podemos depender solamente de esas viviendas VPO, de esa vivienda pública, porque al final una economía se basa en oferta y demanda privada. Bueno, tenemos un problema principal de encarecimiento de los materiales y de falta de mano de obra porque la gente que trabajaba en 2008, más de la mitad ya están jubilados y nos falta esa persona experta, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en construcción de vivienda. Tenemos un problema, un atasco muy importante en los ayuntamientos con el tema del suelo. Tenemos un atasco en la banca muy importante con el tema de la financiación. Entonces, lo que tenemos que hacer es facilitar la promoción de la vivienda, pero desde luego en lo que haya una liberalización de solares y que realmente haya como un respaldo a los promotores inmobiliarios que tienen ganas de construir vivienda, en darle todas las facilidades. Los trámites burocráticos que hay ahora mismo para hacer una promoción de viviendas, que en muchas comunidades tienes que hacer el 30% de vivienda protegida, está poniendo muchos límites al promotor
motor, porque aparte no encuentran mano de obra, la financiación bancaria, aparte de ser un poco más cara, son muchísimo más exigentes en que tienen que tener el solar libre de cargas, tiene que haber una monitorización, tienen que tener unidades vendidas, entonces están poniendo palos en las ruedas. Entonces, además, por mucho que digan, están poniendo palos en las ruedas. Justamente fuera de cámara, antes de empezar la entrevista, comentábamos que tú has sido bancaria, conoces muy bien el sector y por tanto conoces muy bien la manera en la cual se daban préstamos antes y ahora. Y a mí me hace mucha gracia porque antes te daban el 100% de la hipoteca, te daban dinero para hacer la reforma, para comprarte 3 coches y para lo que quisieras pagar a 30 años. A día de hoy no solamente no te dan ese dinero, sino que además, como mucho, puedes acceder al 80% del valor de tasación de la vivienda. Correcto. Claro, esto supone que si yo quiero comprarme una vivienda que cuesta X, no sé, 300.000, 500.000, lo que sea, el 20% lo tengo que tener yo, más los gastos de escrituración, de notaría, etc. De registro de impuestos. Claro, es que ahora de repente para poder comprarme algo, vamos a decir, de 100.000 euros por una cifra redonda, tengo que tener un mínimo de 30 a 35.000 euros en mi bolsillo, si no, no voy a poder. Claro, y los sueldos aquí en España, que tampoco ayudan demasiado a poder ahorrar, los alquileres te minan la capacidad de ahorro completamente y tenemos aquí un cuello de botella que necesitamos que salga a la mayor brevedad posible. O sea, es impresionante. Y luego también nos encontramos, por ejemplo, que ahora una manera que construir las viviendas, tú no las construyes en 6 meses, o sea, puedes tardar un año y medio. Entonces, se está valorando, pues, por ejemplo, locales comerciales, edificios de oficinas, que se reorganicen para que puedan ser viviendas accesibles. Que es lo que llaman ahora el house flipping. Correcto. Fenomenal. Sí. Pues amigos, la verdad es que nos encantaría charlar más tiempo con Montse, pero está ocupadísima y se tiene que marchar. Así es que, Montse Cespedosa, muchísimas gracias, CEO de MC Group, por venir hoy a vernos al plató. Te agradecemos mucho el esfuerzo, sé que te ha costado mucho cuadrar la agenda, pero aquí estás. He venido encantada. Pues nada, otro día venimos con un poquito más de calma y hablamos más en profundidad de la vivienda, sobre todo un poco de entender, ¿no?, qué cosas se pueden hacer y de qué manera nos puedes dar un par de tips para buscar cositas interesantes. Los viejos del lugar siempre tenemos algún truquillo. Muy bien. Pues nosotros nos vamos 2 minutines a publicidad y volvemos enseguida. Muchas gracias y quietos ahí todo el mundo. Divide y vencerás, que dicen en la guerra. En las finanzas, en los mercados pasa algo parecido. Atención en el peso creciente del renminbi en el comercio internacional como consecuencia, otra más, de la guerra en Ucrania. El aumento del coste de financiación en dólares está provocando que la divisa china sea más atractiva para el mercado para facilitar los intercambios comerciales con la Rusia sancionada por Occidente que cualquier otra divisa internacional. Los datos de SWIFT, la plataforma internacional para la financiación, muestran que el renminbi por valor de mercado ya copa más o al menos parecido a lo que lo hace el euro. 6% ha crecido en el entorno de los 4 puntos desde febrero de 2022, cuando aquel 24 arrancó la guerra de Ucrania. Una ganancia de apenas, decíamos, esos 200 puntos básicos que ponen en el tablero a la moneda china, en estrecha competencia con la divisa única, pero que ambos completan una pequeña fracción frente a la participación del dólar, que se sitúa, sin embargo, ya sobre la zona de los 84. La creciente participación de la divisa china en la financiación del comercio internacional, en el que los prestamistas otorgan crédito para facilitar el movimiento transfronterizo de bienes, representa una bendición para Pekín en ese impulso para acelerar la internacionalización del renminbi y un duro desafío para Occidente, que ha tratado de utilizar las sanciones para prohibir que las principales instituciones financieras rusas utilicen el SWIFT. El Banco Popular de China ha llevado a cabo hasta ahora una campaña concertada de internacionalización en años previos, hasta agosto del 2015, cuando la devaluación provocó una grave fuga de capitales. Esto obligó al Banco Central a cambiar de rumbo, a imponer controles de capital y a promover el uso de la moneda global de una manera draconiana. El último ascenso del renminbi no ha sido igualado, en todo caso, por un mayor uso de los pagos internacionales en SWIFT, que se han estancado en alrededor del 2% del total mundial. Sin embargo, fuera del SWIFT, Rusia tiene acceso al sistema de pagos interbancario transfronterizo, el chino CIPS.
Apuntar que el año pasado el comercio bilateral entre los dos países aumentó a un récord de 185.000 millones y que las empresas rusas han pagado ya la mayoría de los productos chinos en renminbi. Los acuerdos totales se han incrementado en el entorno de los 21 puntos porcentuales. Sin embargo, y a la luz de los estrictos controles de capital, pocos expertos esperan que el renminbi se dispare rápidamente en las filas de monedas de pagos internacionales. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Pues estamos de vuelta en este cierre de Wall Street en el que hoy os tenemos un montón de cosas interesantes. Y desde luego interesante es nuestra siguiente invitado que nos cuenta cosas muy importantes sobre productividad, sobre bienestar y sobre, en definitiva, cómo ser más felices. Ana Zamora, cofundadora y CEO de Vitans, bienvenida. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Ana Zamora cofundó Vitans en 2021, una startup que utiliza inteligencia artificial para ofrecer servicios de bienestar a empleados, mejorando su motivación y compromiso. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Fenomenal. Bueno, pues esta es un poco la idea de la entrevista de hoy, conocer un poco a Ana y que nos cuentes un poco cómo surgió esta idea, Ana, de crear Vitans.
Bueno, yo creo que llevo muchos años en la industria, en el sector y en los negocios, y yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo si decimos que son las personas, ¿no?, las que hacen las empresas grandes y los negocios grandes, entonces hay que cuidarlas. Hemos visto una tendencia imparable en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, aunque ya había empezado, de las empresas que son conscientes de que invertir en el bienestar de los empleados, bueno, pues al final repercute en la cuenta de resultados, ¿no?, y en el bottom line. Entonces, bueno, ahí vimos que había una oportunidad de mercado importante en ayudar a las empresas a hacer esto de manera eficiente, con datos, con tecnología, porque parece que cuando hablamos de bienestar es como muy intangible, ¿no? Y pensamos que ahí era donde había que poner el foco. Y centrar un modelo de negocio en el bienestar del empleado, como mínimo, te puede dar unas grandísimas satisfacciones a nivel personal, pero a nivel empresarial, ¿cómo está funcionando Habitants? Pues la verdad que estamos encantados. Vamos muy bien. Hemos visto que estas empresas de todos los tamaños, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, tiene clarísimo que tiene que invertir en atraer talento, pero también en fidelizarlo. Los gastos de perder gente, de buscar gente nueva, de formar, tienen un impacto tremendo, son un porcentaje grande de la cuenta de resultados. Entonces, bueno, nosotros estamos creciendo pues gracias a esto, ¿no?, que las empresas son conscientes y están invirtiendo. ¿Y cómo funciona Habitants? Porque dicho así un poco que es una cosa para el bienestar de los empleados y sin entrar un poco más en detalle, es un poco difuso, pero ¿cómo funciona? ¿Qué es exactamente? Pues en definitiva nosotros somos una fintech, nosotros somos una solución para aliviar a las empresas de carga administrativa, optimizar cada euro que invierten, pero sobre todo para que los empleados estén bien y lo valoren, ¿no? Hay una satisfacción alta. Ayudamos a las empresas a identificar qué presupuesto están ya destinando al bienestar, que muchas veces parece que no están destinando dinero, pero sí. Esa clase de yoga de los martes por la tarde, que de vez en cuando viene un fisio, la fruta fresca en la oficina, acceso a gimnasios. Bueno, iniciativas que van sumando, que cada año van añadiendo un poquito más a la partida de recursos humanos y de bienestar y que además empieza a ser un poco inmanejable, ¿no? Les ayudamos a ver cuánto es esto, establecer qué cantidad por empleado pueden destinar y es tan sencillo como recargar una app, un monedero virtual en una aplicación móvil y que los empleados consuman contra reembolso. Es decir, son ellos los que deciden si quieren ir al gimnasio, al fisioterapeuta o a un psicólogo, por ejemplo, que es una de las categorías más populares dentro de nuestros usuarios. Sí, que nos hace a todos falta dentro del entorno laboral con un nivel de estrés importante, un poco sí, esa ayuda, ¿no?, para centrarnos. Totalmente. En definitiva, cuéntame un poco, porque todo este aumento de productividad, que lógicamente se traduce en menores costos, esa diferencia de costos es lo que se puede revertir fundamentalmente con el mismo gasto al empleado y mejorar su calidad de vida y por ende mejorar un poco esa cuenta de resultados a final de año. Correcto. Si me tuvieras que decir unas cifras a priori para que podamos poner un poco en contexto qué es lo que hace, cómo ayuda vuestra aplicación, ¿de cuánto estaríamos hablando en la mejoría de cuenta de resultados? Mira, si piensas un poco en la ecuación tan sencilla de la rentabilidad, ¿no?, sí, o del margen, que es ingresos menos gastos, nosotros lo que intentamos es que suba lo positivo, ¿vale? Es decir, y por supuesto nunca incrementar el coste o el gasto. Lo que hacemos es que cada euro que se invierte en bienestar se aproveche. Si nosotros tenemos una solución que las actuales llegan a un porcentaje de la población total muy pequeñito, ¿no?, un 3, un 5, un 10%. En el caso de psicólogos que hablábamos, rara vez supera el 3-4%, ¿no?, cuando se ofrece una solución a toda la plantilla. Sin embargo, si damos nuestra solución donde tienen una cantidad y ellos eligen a qué psicólogo poder ir, hasta un 30% utiliza el psicólogo, ¿no? Entonces, si miras, es casi 8 veces más, ¿no?, el ratio de utilización, lo que significa que se aprovecha todo el dinero, la gente está mejor y eso repercute en la cuenta de resultados. En la parte de ahorro, lo que hacemos es optimizar la carga administrativa, que no haya que tener gente dedicada. En caso de la gran empresa hay veces que hay departamentos enteros dedicados a estos beneficios para empleados o la compensación. Y además les damos una solución todo en uno,
integrado en la nómina, con todas las métricas analizadas. Entonces, bueno, pues hablamos de que el coste puede ser menos de un 1% de la masa salarial de la empresa. Sin embargo, el impacto no me cuentes el beneficio porque me tengo que ir a un directo que estamos viendo ahora mismo del secretario de prensa del Pentágono y quiero que me lo cuentes justamente después. Nos vamos 5 minutitos a ver ese directo tan importante y volvemos en 5 minutos. Atentos al directo. Training is in law, and throughout his career, he's been an advocate for free markets, open markets, free trade, and a rules-based international trading system. The second presentation will be by CEA Chair Jared Bernstein. Prior to his current role, Chair Bernstein served as a member with the Council of Economic Advisors in the Biden administration, and chief economist to then Vice President Joe Biden in the Obama administration. He's a longtime fixture in the economic think tank community, and on a personal note, I'll say that I've learned a great deal working with Jared over the years in various capacities. So with those introductions, let me close by thanking the OECD for agreeing to let Brookings host the rollout of the 2024 Economic Survey of the United States. It is a privilege to be part of this effort, and I'm sure this will be an engaging conversation. And with that, let me turn it over to the Secretary General. Well, thank you very much, Ben, and thank you so much to the Brookings Institution for hosting this release of our 2024 Economic Survey of the United States. To the chair of the U.S. Council of Economic Advisors, Gerald Bernstein, colleagues, friends all. Just seeing whether that is going to arrive on there. Bear with us. There it is. Well, as you can see, the United States is continuing its impressive growth story. Economic growth has expanded at a solid pace since the middle of 2022, after the COVID-19 pandemic temporarily interrupted a steady growth path. GDP in the United States has grown on average by 2.2% per year since 2017, which is much higher than the average of 1.3% across the other 37 OECD countries. Headline inflation has declined significantly since peaking in 2022, but at 2.7% in April has remained above the Federal Reserve's 2% target. Core inflation is also gradually coming down to 2.8% in April, but still elevated services inflation coupled with solid economic growth means that monetary policy easing should wait until there are clearer signs that inflation is durably moderating to meet the target. We project real GDP growth we project real GDP to grow steadily by 2.6% this year, after 2.5% last year, before a modest slowing to 1.8% in 2025. Growth is expected to remain supported by consumer spending and continued strength in the labour market. The unemployment rate is expected to remain at low levels, with 3.9% this year and 4% next year. The gradual decline in inflation is projected to continue further, with headline inflation of 2.4% in 2024 and 2% in 2025. We highlight 3 policy priorities to reinforce growth and durably increase living standards across the United States. The first is tackling high public debt to help manage growing fiscal pressures and increase resilience to future economic shocks. Public debt as a share of GDP is the 3rd highest among OECD countries. Following the COVID-19 pandemic, gross public debt reached 122% of GDP in 2023, up from 64% back in 2007, before the global financial crisis. There is opportunity now to put public finances on a more prudent path to make the economy less vulnerable to future economic shocks and to ensure that the key public services provided by government are maintained. Under current policies, spending is expected to continue to exceed revenue, leading to a rapid increase in the debt ratio of the coming decades, up to 180% by 2040. Rising
costs related to population aging and debt servicing will continue to add upward pressure on public finances. In 2023, the general government deficit rose to 8% of GDP. A steady consolidation of public finances should begin in the fiscal year 2025 as growth has proven resilient. This consolidation should be sustained over the medium term, drawing on a broad package of targeted spending restraint and tax measures. Stabilizing the debt ratio will require a reduction in the primary balance of around 3.5% of GDP over the next 5 years. How this adjustment is achieved is ultimately a political and social choice for the United States. Spending efficiency in the United States is low compared with most OECD countries, at 40.1% of GDP relative to 43.7% on average across OECD countries. Most federal spending goes to social programs and interest payments, constraining the scope for spending adjustments. Improving spending efficiency would be key in several areas, notably in the health sector. Because if you look at spending in health, an improvement in health spending efficiency would allow for an actual reduction in health spending. Because US health spending is the highest in the OECD at more than $12,000 per capita. Priorities should be to move more federal health plans to value-based care, reduce drug costs through more price negotiation, and lower the favorable tax treatment of employer-provided health plans. Public revenues also need to be strengthened. The tax base should be broadened, some tax rates increased, and new revenue sources developed. This could include improving tax enforcement, taxing capital more effectively, and moving towards a federal value-added tax. Following successive tax cuts, general government tax revenues stood at 32% of GDP in 2023, the third lowest across the OECD. Selected tax increases and a broadening of the tax base should be envisaged to boost revenues, notably for capital-related incomes and gains. The tax treatment of capital incomes and capital gains in the United States has increasingly reduced the tax burden for higher income and wealthy households. The corporate income tax rises 1.8% of GDP, the fifth lowest in the OECD. A moderate increase in the rate and a broadening of the base can help increase revenues as part of a wider reform package. In addition to targeted spending and revenue measures, a clearer and less complicated budgeting process would help to put the public finances on a more prudent path. The debt ceiling, a statutory limit set by Congress, lacks effective budget constraints and leads to brinkmanship. It should be replaced with a simpler medium-term debt ratio target to improve communication, transparency and accountability, and to increase the medium-term focus of fiscal policy. The second priority for policymakers is to achieve stronger economic growth. Productivity growth and labour supply need to be reinforced to support medium-term economic growth and jobs. There has been a structural slowing in real GDP growth over recent decades due to weakening productivity growth and the economic impact of population ageing. Economic growth averaged 3.4% in the period from 1991 to 2000, slowing to 2.6% in the period up to the global financial crisis from 2001 to 2006, and then 1.8% since 2007. Future productivity growth will benefit from the major investments underway as part of the 2021 Infrastructure Investment and Jobs Act. These projects will help upgrade the rapidly aging stock of public infrastructure and provide a foundation for future growth. Strengthening competition
would help improve the business environment and also help to boost. Pues Matías Cormann nos contaba un poco, el secretario general de la OCDE, esa situación de ese último informe de la OCDE y cómo se está comportando la economía en Estados Unidos. Desde luego vemos que sigue siendo muy resiliente, que bajan esas perspectivas de crecimiento para los próximos años y tenemos un montón de datos que ir desgranando, así lo haremos en Negocios Televisión. Mientras tanto, nosotros seguimos con la entrevista que tenemos pendiente, que también se trata de esa productividad y de crear bienestar a través de la productividad y del ahorro de costes y implementar esos costes en los empleados para hacer las empresas más productivas. Ana, seguíamos comentando un poco esa Vitans que vosotros tenéis, esa aplicación tan interesante, y para concluir un poco la entrevista, cuéntame, ¿para qué tipo de empresas está destinada Vitans? Pues para todas. Para todas, porque te cuento, vengo de una reunión con una gran multinacional de nuestro país, con más de 10.000 empleados, que lo encontré súper interesante, pero ellos en un modelo anterior podían acceder a negociar, ¿no? Con 10.000 empleados pues puedes negociar. Sin embargo, esto lo encuentran más interesante, pero si ellos destinan, imagínate, 50 euros para cada empleado, una pequeña también lo puede hacer, ¿no? Sus 50 euros compran lo mismo, la de la pequeña que la de la grande. Entonces, de alguna manera estamos democratizando el acceso al bienestar y a los beneficios para la pequeña empresa también. Pues me encanta, desde una gran empresa de 10.000 empleados hasta un pequeño autónomo con 2 o 3 empleados a su cargo pueden acceder a esta democratización del bienestar. Pues maravilloso, Ana Zamora, cofundadora y CEO de Vitans. Y gracias por venir a vernos y por contarnos un poco todas estas novedades. Gracias a vosotros. Nos vamos 2 minutitos a publicidad y seguimos, que hoy hay un montón de cosas, así que quieto ahí, no te muevas porque te tengo un programa de escándalo. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde.
momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Pues estamos de vuelta en este cierre de Wall Street y es que tenemos una actualidad brutal. El panorama geopolítico está bullendo. Hay elecciones en Francia, en Reino Unido. Los líderes mundiales se transfieren de un lado a otro, van dando charas. Es el caso de Javier Milei, que nos visitó hace muy poquito. Y para contarnos un poco la agenda de Milei, que ha tenido muchos cambios y que han pasado muchas cosas, tenemos nada más y nada menos que a don Javier Castro, analista económico y político en Medusas Negras. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Maestro, le digo Guten Tag, porque el problema se va a centrar en Alemania. Willkommen, por tanto, y bien hallado, y gracias por invitarme una vez más a este programa que sigue yendo como un tiro. Por cierto, Willkommen para nuevas elecciones en el Bundestag, quién sabe, en Alemania también. Después de lo que ocurre en Europa. También. Sabemos que ha venido Milei a vernos, ha estado con la presidenta de la Comunidad de Madrid y de ahí cambió su agenda y se reunió con Scholz de manera un poco sorpresiva. En el último momento cambió esa agenda y se marchó a Alemania. De ahí se fue a la República Checa. ¿Qué ha pasado? Cuéntame un poco, Bueno, yo Javier. tengo mis contactos en Buenos Aires, Sí. en Radio Mitre. Me pasaron la agenda oficial, oficiosa y la que cumplió. Para Muy no bien. perder mucho tiempo, si quiere vamos con la que cumplió. Pero tengo que decirle, sin querer contradecirle, que Javier Milei en su programa inicialmente, luego vamos a contar la anécdota, inicialmente tenía previsto aterrizar en la capital del Reino de España, en Madrid, 9 de la mañana, como lo hizo. Se desplazó exactamente a las 2 de la tarde a Sol para ser recibida, en este caso, por la presidenta, doña Isabel Ayuso, en la Comunidad de Madrid. Aquí, en Negocios Televisión, lo retransmitimos en directo. Así es. Perfecto. Para después, por la tarde, recibir ese Juan de Mena que tan feliz le hizo. Al día siguiente estaba previsto que fuera a Alemania. Ahora le voy a marcar la diferencia. Lo primero, el primer destino era Hamburgo, donde nacieron las hamburguesas. Un día contaremos por qué las hamburger se llaman hamburger, que tiene que ver mucho con los marineros de Hamburgo. Muy bien, para recibir un premio, el premio a la sociedad Hayek. Hayek, hay que recordar que es el padre del neoliberalismo. Hasta aquí todo bien. Al día siguiente estaba previsto marcharse a Berlín para ser entrevistado, para entrevistarse con Olaf Scholz. Eso lo dejamos al lado para entrar ya en materia y decirle que luego al día siguiente, el lunes, le esperaba Praga. Si quiere luego contamos lo que en Praga ha hecho. Y en estos momentos, ese gran pueblo argentino que ahora debe estarnos escuchando, ya deben de tener en la Casa Rosada a Javier Milei, porque estará allí o descansando o trabajando, que conociéndole que es como usted, también ave nocturna y diurna, trabajando. Así que esa era la agenda, y la agenda sí que pasaba por Berlín una vez que le entregaran el premio en Hamburgo. Ahora vamos a contar dónde está el factor diferenciador. Vamos a ello. Muy bien, pues que es justamente lo que yo quiero saber, porque ¿qué es lo que cambió y por me qué? lo puso usted difícil. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó lo siguiente. Inicialmente la idea, la propuesta era recepción, en este caso militar con honores, como se le hace a todo presidente de gobierno que visita al canciller alemán. Por supuesto que también ese acuerdo oficial bilateral y al final una rueda de prensa. Hasta aquí todo bien. ¿Por qué no se oficializó ese encuentro bilateral y todo quedó en un, como dicen los alemanes, meeting business? Pues porque no hubo encuentro bilateral. El Partido Socialista Alemán dice que como Javier Milei no quería rueda de prensa posterior, que entonces no había un encuentro bilateral. Hay que recordar que los alemanes son muy suyos. Le voy a poner una anécdota rapidísima. Uno visita Berlín y va al Reichstag
y ve que la cúpula es de cristal. Pero ¿qué pasa? Que desde que cayó el Führer y la Segunda Guerra Mundial no hay dinero para cerrar ese Reichstag, ese congreso donde se celebran todas las sesiones parlamentarias del Bundestag. Bueno, no. Tras la Segunda Guerra Mundial, para dejarlo como señal y recuerdo del pueblo alemán, se hizo una cúpula de cristal que usted y yo, como visitante, podemos visitar, ¿cierto? Pasear y mirar para que la transparencia esté presente. Los alemanes, por tanto, y de eso Lutero tiene mucho que ver, es muy culpable Lutero, transparencia total. Así que no hay ningún acuerdo bilateral si luego no hay una rueda de prensa donde la prensa pueda preguntar lo que quiera y se le explique al mundo lo que allí ha pasado. Fíjese, todo lo contrario que otros países como el suyo es España, ¿no? Lo es. Bueno, vale, de acuerdo. Este es el asunto oficial. ¿Quiere que sepa qué es de verdad lo que pasó? Claro, eso es lo que a mí me interesa, Javier, que me cuentes qué es lo que pasó. El lunes de la semana pasada, el portavoz de Scholz sale a dar a conocer todos los eventos preparados para recibir a Javier Milei. Y un periodista levanta la mano y dice, perdone, ¿qué opina Scholz de que hayan llamado corrupta a la señora Begoña Sánchez, a esta imputada? Dice, Scholz piensa que, voy a leer textualmente, sí, falta de gusto por parte de Milei de decir eso de la señora del presidente español y algo más. Las palabras hablan por sí solas de quien las pronuncia. Aquí Milei, aquí Argentina dijo, ¿cómo? ¿Qué me estás tú diciendo? Pues ¿sabes qué? Que no voy a perder nada contigo, la verdad que yo iba por el premio, lo que hagamos con Alemania o dejemos de hacer no va a influir en ese acuerdo bilateral, en ese acuerdo oficial. Pues, ¿sabes qué te digo? Nada, que no hay reunión. Y la reunión se suspendió, lo que pasa que, claro, una vez que Pedro I el Grande, rey de su país, rey de España, o eso pretende ser, es la máxima cabeza de ese partido socialista a nivel europeo, llama a Scholz y le dice no le recibas si no se retracta de los insultos. No se iba a retractar Javier Milei porque además una imputada por corrupción como la señora Begoña, un imputado por corrupción como el actual presidente de gobierno de España, que recibe felicitaciones de Maduro, del cártel de Puebla o de Hamás, pues la verdad que no merece ningún tipo de corrección. Así que Milei se puso en sus 13 y el otro, presionado por la Internacional Socialista, cabeza de esa pirámide, Pedro Sánchez, Pedro I el Grande, dijo pues no hay recepción, pero al menos te voy a recibir, porque ahora contaremos... Pero entonces, espera, que no me quiero desviar, porque quiero saber, ese acuerdo que se iba a hacer entre Alemania y Argentina tenía mucha parte de acuerdos comerciales. ¿Se han roto? ¿Qué ha pasado? No, muy bien, efectivamente. Ahí va, enseguida le cuento el tema de los acuerdos y cómo quedan esos acuerdos. Era una idea de reunirse, ¿vale?, para tener esos acuerdos en lo que se considera un encuentro bilateral oficial. ¿Ha influido? ¿Ha perjudicado? Bueno, pues en principio no. Pero fíjese, lo sorprendente es lo que le voy a contar. Lo que le voy a contar es la importancia que tiene Alemania en Argentina y Argentina en Alemania en cuanto a relaciones comerciales se refiere. No quiero pasar por alto algo bastante importante, Javier. Fíjese que Scholz ha actuado de esa manera. Scholz no está en estos momentos para actuar de esa manera. Scholz está a punto de convocar elecciones generales tras los resultados de las europeas, tras la caída de los verdes, tras la caída de los socialistas. Bien, recordemos lo que ayer Marta, desde el parqué madrileño de la bolsa más importante del Reino de España, retransmitía en directo en esas retransmisiones tan buenas que hace desde la Bolsa de Madrid, desde ese parqué. Decía, clima empresarial. En el mes de junio, de Alemania, IFO cayendo, 84,6 fue el dato. Dijo que el PIB a la baja, a Alemania, maquinaria gripada. La semana pasada la confianza empresarial peor que en los 4 meses anteriores. Esta se mide cada 4 meses y va en ascenso, caída de la ZW como confianza empresarial. Además, un estancamiento muy grande es el que se respira en Alemania y doña Marta, desde ese parque, terminaba diciendo, se acabó el espejismo, se acabó la burbuja, Alemania cae en picado. Esa es la Alemania que tiene Olaf Scholz. La Alemania que tiene Olaf Scholz, que es la primera economía del mundo junto con la segunda economía de Europa, junto con la segunda economía de Europa, que es Francia, que también se encuentra en una crisis terrible, no solamente a nivel político, que sabemos que tiene ahora elecciones el día 30, las primeras legislativas y en segunda ronda el día 7, sino que a nivel económico también está flaqueando muchísimo, ¿no?
está preocupado por las elecciones francesas. Lo digo porque el que haya una segunda ronda me parece bastante positivo para que el pueblo pueda elegir. Si aquí hubiera habido una segunda ronda, igual no estaba quien estaba habitando de Ocupa la Moncloa, ¿no? Pues no se sabe, pues no se sabe. Vamos a seguir con Milei. ¿De qué hablaron? Volví a Radio Mitre, allí hablé con mi contacto en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. ¿De qué hablaron? Para contestar a su pregunta, Scholz, el canciller alemán, y don Javier Milei. Hablaron de Fondo Monetario Internacional, del futuro de los proyectos de Javier Milei. Hablaron de la OTAN, de la OCDE, de la posibilidad de un libre comercio de acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y también hablaron de los muchos problemas que empresas alemanas actualmente tienen en suelo argentino por culpa de los anteriores gobiernos. De eso es de lo único que hablaron. Ya digo que ellos lo han definido como un business meeting, nada más. Duró 1 hora y 15 minutos, puntualidad germánica, alemana. Pero de lo que no se habló en ningún momento es lo de que la cohesión social es lo que más le preocupa a Scholz y le dijo, oye, preocúpate del pueblo, Javier. En voz del propio Javier Milei, queda claro que Scholz en ningún momento le habló de cohesión social ni de que estaba preocupado por la ruptura de Argentina. La prensa zurda, la prensa de extrema izquierda, la empresa o las empresas compradas por el socialismo de comunicación difundieron el bulo de que toda la reunión giró en torno a la cohesión social. No, no hubo cohesión social. Hablábamos de la importancia de Alemania con Argentina y de Argentina con Alemania. Usted que lo sabe todo, don Javier, sabrá que Argentina importa a Alemania inteligencia artificial, recursos naturales y minerales, que yo sé que usted tiene muchas amistades en Argentina, energía, ¿vale? ¿Y qué obtienen los argentinos de Alemania? Por ejemplo, vamos a hablar del DAX 40, que usted sabe que yo le llamo índice director de la vieja señora en Frankfurt. Bueno, Milei sabe que los alemanes son únicos en productos financieros y en productos de inversión. Y si no, allí no estaría ese DAX 40 que tanto nos hace sufrir, como usted nos enseñó el viernes en la cuarta hora bruja, por ejemplo, ¿no? Eso es. En la inversión de futuros. Bueno, pues Milei ha pedido a Alemania la creación de productos financieros, desarrollar productos financieros para que Europa y el resto del mundo, ahora que está Javier Milei, inviertan en la bolsa, inviertan en bonos, inviertan en Alemania. Fíjese el intercambio, ¿no? El toma y daca. Y algo muy importante, le ha pedido un informe a una empresa alemana para poner en marcha, ¿se acuerda? Ley Bases, de la que hablamos el otro día. Y había un punto muy importante, el famoso RIGI, ese régimen de incentivos para grandes inversiones, con un marco especial que era 30 años, marco ley, no se puede tocar, gobierne que gobierne, así que no tienes el miedo de que vuelvan los zurdos, los rojos y vuelvan a expropiar, punto primero. Punto segundo, una exención fiscal propia de aquellas empresas extranjeras que inviertan en Alemania en el tiempo de 2 años entre 200 y 900 millones de dólares. A eso se les aplicaría todas estas ayudas. Bueno, pues para moverlo, para desarrollarlo, también Milei en Alemania quiere contar con la ayuda de los grandes inversores. Recapitulamos un poco, Javier. Es decir, que lo que ha hecho en Alemania Milei básicamente es centrar el tiro entre lo que ellos exportan a Alemania, que como bien dices, son básicamente materias primas y servicios, digamos, básicos, a contraposición de que se generen estructuras financieras para que Alemania pueda llevar capital a Argentina, de modo que tengan la seguridad jurídica necesaria para que los inversores estén tranquilos. ¿He entendido bien el change, el acuerdo? Me voy, Javier. Lo explicaba mucho mejor que yo. Fenomenal. Pues después de Alemania se va corriendo a la República Checa y nos dice desde Chequia que le van a dar el Premio Nobel de Economía. Así. Lo suelta a bocajarro. Lo suelta. Cuéntanos un poco. A las 10:30 aterriza en la República Checa, en esa preciosa capital que es Praga, recibido a las 10:30 por el primer ministro. A las 12:15 recibe el premio del Instituto Liberal, que es una de las razones por las que quería ir a la República Checa. Y por la tarde, aquí sí, acuerdo bilateral oficial, presidente checo, Petr Pavel, le recibe a las 3 de la tarde. Aquí sí visita oficial. Muy bien. Yo he seguido todos los discursos, porque sé que usted quiere siempre ponérmelo difícil y suspenderme. Yo he dicho, bueno, como me voy a seguir todo el itinerario y me voy a oír todos los discursos. Vamos a ver. Los discursos se han repetido, ¿vale? Se han repetido
obvio, yo haría lo mismo, tanto en Sol como luego por la tarde a las 7 de la tarde en Madrid, también en Alemania, también en la República Checa. Y fundamentalmente tenía un leitmotiv, ¿no? un punto de unión esas manifestaciones. Son las siguientes que he tomado nota según le iba escuchando a nuestro querido don Javier Milei. Lo que decía es, por ejemplo, estoy encontrando... Si voy a ver, porque es que quería leerlo textualmente, pero no lo encuentro ahora mismo. Bueno, se lo resumo yo, que es, Javier Milei ha hablado mucho de la importancia de la política que él está poniendo en marcha en Argentina, del tiempo que necesita para poner en marcha esa política en Argentina y que no puede ser de hoy para mañana. Hablamos de un plazo de más o menos 8 años. Yo creo que ante los premios, las felicitaciones, yo creo que se ha venido arriba y es ahí cuando pide ese premio Nobel, en este caso de Economía. ¿Usted cree que un hombre de estas características podría optar al premio? Oiga, Barack Hussein Obama, sin hacer nada, le dieron el premio Nobel de la Paz. ¿Por qué no darle este premio de Economía si de verdad marca un antes y un después en el suelo argentino? Bueno, indudablemente Javier Milei está marcando un antes y un después, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero y en una forma de liberalismo absolutamente nueva, en la manera de comunicar, sobre todo, que es lo que estamos viendo, que es lo que realmente yo creo que es lo que ha hecho que Javier Milei no solamente sea una figura económicamente muy distinta a lo que tenía Argentina, sino que sea un dirigente de un país que está cambiando una manera de dirigir un país, que es al final por lo que nos llama tanto la atención y porque en definitiva de lo que se trata en Javier Milei es de captar capital extranjero para Argentina y dar seguridad jurídica, que es lo que está consiguiendo. Claro, le están achacando, no para de viajar desde que llegó a la Casa Rosada. Cuidado, muchos de esos viajes los hace pagándolos él en Aerolíneas Argentinas hasta que, me imagino que, iba a decir, hasta que Aerolíneas Argentinas pase a manos privadas. Bueno, seguirá pagándolo, obviamente. Y con el avión oficial cuando se trata de cuestiones oficiales. Fíjese, aquí no hablamos de un presidente que tiene un aparato... que no me acuerdo del nombre, Falcon, creo que se llama Falcon, que resulta que su señora esposa, la imputada, utiliza para ir no sé cuántas veces a una isla del Caribe, República Dominicana. Su hermano, otro que también tal baila, a San Petersburgo. Él a un concierto rock, a un meeting. No hablamos para utilizar ese Falcon, no, hablamos de vender a Argentina. Fíjese, me recuerdo una anécdota que he vivido cuando estuve allí de corresponsal en América. Me decían, ¿y qué tal los argentinos? Enseguida te hacían hablar de Messi, del Barcelona en aquella época que yo iba, que si era del Madrid, que si Cristiano Ronaldo. Me decían, mira, Javier, tú cuando vayas a Argentina, compra a la Argentina, al argentino, a la Argentina, por lo que vale. Y véndelo por lo que dice que vale. Vale. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que eso Milei quiere enterrarlo y quiere decir, no, estamos de moda, Argentina está de moda y yo quiero aprovecharlo para, tal y como usted lo ha explicado, entablar esas relaciones comerciales. He encontrado aquí 4 apuntes muy rápido que he sacado de sus discursos para ser textual. Uno dice, el socialismo es siempre y en todo lugar una estafa piramidal. ¿Le parece? Le doy otra. Vale. El socialismo es parasitismo, enmascarado de justicia social. Siempre ha terminado, por cierto, con todos, con el viva la libertad, carajo. Y luego ha hecho mucho hincapié en liberal, libertario, que no liberal, libertarado. Libertarado, ¿sí? Bueno, desde luego, Milei si algo maneja es ese doble sentido, ese doble lenguaje que utiliza muy a menudo y que, como decimos, la parte de comunicación es verdaderamente la onda de choque que ha golpeado el resto del mundo, no solamente por sus políticas, sino por su manera de comunicar, que incluso empieza los mítines cantando. Sí, sí. O sea, esto yo no sé si hay algún otro presidente de un gobierno que viaje en visita oficial a otro país y comience un mitin cantando. Yo, desde luego, no lo recuerdo si ha sucedido. Seguro que tú, Javier, que tienes más memoria geopolítica, te acordarás. Usted sabe que a mí, que comience este cierre de la calle del Muro, este cierre de Wall Street cada día cantando, por ejemplo, yo me lo creería, porque usted tiene una vena de actor, de artista. Bien, es que él fue rockero. Así que ya tiene una facilidad ganada, ¿no? La de ponerse a cantar antes de iniciar. Él quiere ganar ese premio Nobel de literatura, aquí tengo también, perdón, de economía, aquí lo tengo también apuntándolo, porque aunque él apoya
el anarcocapitalismo, cuidado, no estamos hablando de narcos, anarcocapitalismo, hablamos de anarquismo, libertario, él sabe que es imposible que un país aplique ese anarcocapitalismo libertario. Pero él cree que su pueblo, Argentina, como escaparate para el mundo, puede aplicar lo que se conoce como Estado mínimo. Es decir, que el Estado solo intervenga en, por ejemplo, justicia, la policía y el ejército, y que todo lo demás sea privado. Fíjese cómo mueve él sus argumentos. Quiero solo decir una cosa sobre Javier Milei. El Javier Milei... Pues te voy a aguantar para que no me la cuentes, porque estamos justamente pendientes de ese directo del secretario de prensa del Pentágono, el mayor general de la Fuerza Aérea, Pat Ryder, que nos informa a los medios de comunicación desde el Pentágono. Atentos a este directo y volvemos enseguida. The minister discussed ways to improve the distribution of humanitarian aid to Palestinian civilians in dire need and to strengthen the deconfliction mechanisms for humanitarian workers. A full readout will be posted to the DoD website later today. Separately, Secretary Austin also spoke by phone today with Russian Minister of Defense Andrei Belousov. During the call, the Secretary emphasized the importance of maintaining lines of communication amid Russia's ongoing war against Ukraine. The last time Secretary Austin spoke to his Russian counterpart, then Russian Minister of Defense Sergei Shoigu, was on March 15, 2023. A brief readout will be posted to defense.gov. In other news, today the department released its new Information Technology Advancement Strategy, titled Fulcrum. The Fulcrum strategy provides a roadmap for better aligning DoD's IT capabilities and resources to accelerate the department's modernization efforts and expand our military's strategic advantage across the IT landscape. Fulcrum will assist the department in continuing the transformative change occurring throughout DoD's IT enterprise, while empowering DoD leaders to deliver advanced IT capabilities for our warfighters. Of note, Fulcrum will also assist the department in our ongoing efforts to recruit, develop the best digital talent the country has to offer. A press release with further details on Fulcrum, along with a link to the full strategy, is available on the DoD website. Also, last Friday marked 1 year since the launch of the India-U.S. Defense Acceleration Ecosystem, or INDUS-X. INDUS-X is one of the ways DoD continues to help advance the initiative on critical and emerging technology between our two countries. Together with the Indian Ministry of Defense, we're facilitating dynamic partnerships among defense technology companies, investors, and researchers. We've already convened 2 INDUS-X summits, one here in Washington and another in New Delhi. And the White House just announced that a 3rd INDUS-X summit will take place this September in Silicon Valley. We're very proud of what this initiative has achieved in just 1 year, and we're excited for what's ahead. A detailed fact sheet on INDUS-X is available on the DoD website. And finally, as you may have seen, we posted a statement from Secretary Austin yesterday announcing that Derek Chollet will start in July as the Secretary's Chief of Staff. Mr. Chollet has served in senior policy roles at the White House, the Pentagon, and the Department of State, including his current role as Counselor of the Department of State. In his statement, Secretary Austin expressed his gratitude to Mr. Chollet for taking on this key assignment at such an important moment. And as previously announced, Kelly Magsamen, the current Chief of Staff, will depart this week after 3.5 years in the position since the very first day of this administration. As Secretary Austin said in his June 5 statement, he's deeply grateful for her tremendous service over 3.5 pivotal years to him, the department, and the country as the Chief of Staff. So on behalf of the Secretary and the entire Office of the Secretary of Defense, we all wish her the very best as she takes some time off before pursuing other opportunities. And with that, we'll take your questions. Tara. All right, that was a lot. I wanted to ask about the humanitarian assistance for Gaza. Is there a role for DoD, particularly with the coordination cell? You have some warnings today from the UN that they will just pull out of distributing aid if more is not done to protect those that are distributing it. Yeah, so there is a role when it comes to getting aid into Gaza for the Department of Defense, and it's exactly what we're doing. We are working with the U.S. interagency as well as other international agencies and partners
to facilitate the flow of aid into Gaza. Certainly, you know, as I highlighted during the discussion today with Minister Gallant, that was on the agenda, was to discuss ways to ensure that aid can get to the people who need it most. But, you know, from a DoD standpoint, to get to the crux of your question, there's no plans, for example, to put U.S. military forces on the ground in Gaza. We're going to continue to work with humanitarian organizations via USAID and other regional partners to ensure that we can find a way to get that aid to the people who need it most. But is there more potentially that could be done through the coordination cell? Because some of the concerns or complaints is that they don't have enough direct communication with IDF. Well, again, you know, as I mentioned here, you know, that's one aspect of it is looking at those mechanisms. I think probably the most important aspect, though, would be the other thing that I mentioned, which is a ceasefire, and the onus is on Hamas. So if a ceasefire could be put into place right now, that would greatly facilitate the security and safety considerations on the ground, which would further facilitate the flow of aid. Tom? Pat, could you, along these lines, could you give us an update on the pier? Is it still moving? Pues teníamos ese directo de Pat Ryder, secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ha hecho referencia a distintas cosas. Nos ha hablado de la comunicación entre Estados Unidos y Rusia. El secretario Austin habló telefónicamente con el ministro de Defensa ruso, Andrei Bolsov, y la importancia un poco de mantener esas líneas de comunicación en el contexto de guerra de Rusia contra Ucrania. Nos ha hablado también de esa estrategia de avance tecnológico y nos contaba un poco el lanzamiento de la nueva estrategia de tecnología de la información Fulcrum, y que Fulcrum es una hoja de ruta para alinear mejor las capacidades y recursos de la parte informática. Muy interesante toda la parte de defensa entre Estados Unidos y Rusia y esas nuevas capacidades. Nosotros seguimos al pie de esa actualidad, de esa opinión y de esa parte geopolítica que nos trae Javier Castro. Discúlpame el corte, pero la actualidad manda. Faltase más, la actualidad manda. Por cierto, a lo que acaba de comentar, permíteme que añada que Reuters ha escupido en sus teletipos esta misma tarde algo que a usted le preocupa, porque yo sé que usted lleva muy en el corazón eso de shalom, paz en el mundo, ¿no? Y es que si Donald Trump, Crazy Trump, se alzase con el triunfo, Trump ya ha anunciado lo que haría: sentar en una mesa tal como esta a Ucrania y a Rusia. Y si una de las partes no está de acuerdo en firmar un acuerdo de paz, a la que no, la castiga. Sí, exactamente. Justamente ha dicho que si Ucrania no quiere sentarse, cortará las ayudas a Ucrania, y que si Rusia no quiere sentarse, también arremeterá de manera mucho más contundente con Rusia. Pero terminando un poco este repaso que hemos hecho del tour rockero de Javier Milei, cuéntame un poco. Nos ha mencionado Javier Milei, ha mencionado a la OTAN, al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE en sus discursos. ¿Cuál es la posición que tiene Javier Milei con respecto a los BRICS? Que me interesa mucho. Efectivamente, vamos a ver, los BRICS hoy en boca de todo el mundo porque no le hacen más que llegar solicitudes de adhesión. Estamos hablando de países tan importantes como el reino Tailandia, Malasia, otro reino también con mucho dinero. China, Rusia. Vietnam, entonces los que se quieren adherir, Vietnam, Zimbabue, bueno, Zimbabue tiene aquello, Colombia o por ejemplo Pakistán y Venezuela. Estos compañeros de viaje no le gustan para nada a don Javier Milei. Don Javier Milei ha dicho no a los BRICS, sí a la OTAN y sí también a un apoyo incondicional, atención, a los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, ya han iniciado maniobras conjuntas navales para posibles defensas, contando Argentina con el apoyo de los Estados Unidos. En esas maniobras, Javier Milei ha declarado que está muy interesado en modernizar el armamento argentino y en comprar ya cuanto antes F-16 al Reino de Dinamarca. Con lo cual, esto va más allá, pero no queda aquí. Por si fuera poco, también se ha comprometido en la última visita a Ushuaia en construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, porque sabe la importancia de ese estrecho de Magallanes, de esa Tierra del Fuego y de la Antártida. A China no le ha gustado nada, teniendo en cuenta que China tiene un proyecto, bueno, uno en marcha,
el portuario en Tierra del Fuego. Y luego tiene otra en la provincia de Neuquén. Ahí tiene usted amistades en Neuquén, no sé si novias, pero amistades. No, novias yo no tengo hace mucho tiempo, Javier. Yo soy un hombre felizmente casado. Perfecto. Con una base de observación especial en Neuquén. ¿Qué ocurre? Que a Estados Unidos le ha gustado este movimiento, pero tengo que decirle algo. En estos momentos que usted y yo estamos hablando, a no ser que haya pasado algo que se me escape, no se me escapa nada, le diría que el reemplazo completamente de apoyo económico de inversiones que China en estos momentos tiene con Argentina, Estados Unidos no ha dado señal de realizar, de llevar adelante ese posible reemplazo. Y acabo de mencionar Rusia. Rusia ha encontrado petróleo en la Antártida, quiere explotarlo. Lo que va a explotar por los aires es el Tratado de Antártico, que tenía fecha 2024 para no tocarlo. Si eso explotara, pues evidentemente puede traer problemas para medio ambiente y evidentemente aquí Rusia encontraría un filón de petróleo. Así que Argentina urgentemente se quiere posicionar en todas estas situaciones de estrategia geopolítica y quiere contar, Javier Milei, con el apoyo de Washington DC, Pentágono y en este caso del país de las barras y las estrellas. Pues Javier, como siempre, un placerazo tenerte hoy con nosotros en este cierre de Wall Street. Yo sé que tienes 25.000 temas más, como siempre, y siempre vienes muy bien documentado. Así es que muchísimas gracias. Para nosotros es un placer recibir siempre a Javier Castro, periodista, económico, político y con ese blog que él tiene, ese canal que tiene de Medusas Negras. Muchas gracias, Javier, por venir. Medusas Negras, Dankeschön, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Nosotros nos vamos 2 minutitos a publicidad y estamos aquí enseguida. El siguiente invitado nos va a dejar a nadie impertérrito. Divide y vencerás, que dicen en la guerra. En las finanzas, en los mercados pasa algo parecido. Atención en el peso creciente del renminbi en el comercio internacional como consecuencia, otra más, de la guerra en Ucrania. El aumento del coste de financiación en dólares está provocando que la divisa china sea más atractiva para el mercado para facilitar los intercambios comerciales con la Rusia sancionada por Occidente que cualquier otra divisa internacional. Los datos de SWIFT, la plataforma internacional para la financiación, muestran que el renminbi, por valor de mercado, ya copa más o al menos parecido a lo que lo hace el euro. 6% ha crecido en el entorno de los 4 puntos desde febrero de 2022, cuando aquel 24 arrancó la guerra de Ucrania. Una ganancia de apenas, decíamos, esos 200 puntos básicos que ponen en el tablero a la moneda china, en estrecha competencia con la divisa única, pero que ambos completan una pequeña fracción frente a la participación del dólar, que se sitúa, sin embargo, ya sobre la zona de los 84. La creciente participación de la divisa china en la financiación del comercio internacional, en el que los prestamistas otorgan crédito para facilitar el movimiento transfronterizo de bienes, representa una bendición para Pekín en ese impulso para acelerar la internacionalización del renminbi y un duro desafío para Occidente, que ha tratado de utilizar las sanciones para prohibir que las principales instituciones financieras rusas utilicen el SWIFT. El Banco Popular de China ha llevado a cabo hasta ahora una campaña concertada de internacionalización en años previos, hasta agosto del 2015, cuando la devaluación provocó una grave fuga de capitales. Esto obligó al Banco Central a cambiar de rumbo, a imponer controles de capital y a promover el uso de la moneda global de una manera draconiana. El último ascenso del renminbi no ha sido igualado, en todo caso, por un mayor uso de los pagos internacionales en SWIFT, que se han estancado en alrededor del 2% del total mundial. Sin embargo, fuera del SWIFT, Rusia tiene acceso al sistema de pagos interbancario transfronterizo, el chino CIPS. Apuntar que el año pasado el comercio bilateral entre los dos países aumentó a un récord de 185.000 millones y que las empresas rusas han pagado ya la mayoría de los productos chinos en renminbi. Los acuerdos totales se han incrementado en el entorno de los 21 puntos porcentuales. Sin embargo, y a la luz de los estrictos controles de capital, pocos expertos esperan que el renminbi se dispare rápidamente en las filas de monedas de pagos internacionales.
Pues estamos de vuelta en este cierre de Wall Street donde tocamos un poco todos los palos. Ya veis que hoy tenemos un montón de actualidad que constantemente tenemos que interrumpir para contaros lo que está pasando porque son cosas muy relevantes y queremos que tengáis toda la información en todo momento. Y es que al final de lo que se trata es de daros toda la información para que podáis tomar decisiones de inversión lo mejor informadas posibles. Y dentro de esas decisiones de inversión sin duda está la IA, que sabemos que está arrasando con el mundo tal y como lo conocemos para transformarlo. Pero quizá no sabemos que hay otras cosas que se han quedado un poco más atrás y que parece que no tenemos muy claro cómo funcionan. Para hablar de todos estos temas tenemos a Eduard Rosicart, CEO de Kaitaku Digital. Eduard, bienvenido, muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. Pues Eduard es un experto en tecnologías emergentes. Dirige, como he dicho, Kaitaku Digital, una empresa que se especializa en IA generativa y, atención, metaverso. Eduard, ¿está vivo el metaverso? Está vivo, está vivo. Sí que es verdad que con la entrada de la IA generativa, sobre todo, porque la IA ya hace años que existía, pero lo cierto es que la IA generativa con la entrada de hace ya casi 2 años, pues sin duda ha cambiado muchos aspectos del sector, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Principalmente pues la inversión de las compañías, porque al final el concepto de metaverso que el señor Zuckerberg nos vendió al principio de un gran videojuego y un gran entorno de ocio, sí que es cierto pues que todavía nos faltan pues tecnologías y sobre todo adopción de gafas virtuales y otros dispositivos. Por el camino que ha pasado, ha entrado la inteligencia artificial, la generativa con unos costes bajísimos, porque 100 millones de usuarios adoptaron ChatGPT en un solo mes, o sea, la mayor adopción tecnológica de la historia, y de hecho es que es muy atractivo, porque cualquier persona puede interactuar con la IA, y ha habido un boom de explosión tecnológica. Como todo boom, hay un hype, sube, baja, y se va a adaptar. Pero lo cierto es que la adopción en las empresas es mucho mayor. ¿Por qué? Porque es mucho más barata. Es decir, adoptar la IA generativa es mucho más barata. Adoptar la IA como tal, como inteligencia artificial en todo su esplendor, no es tan barato como la IA generativa, pero sigue siendo una inversión más baja que adoptar o desarrollar estrategias de metaverso. Sí que es verdad que todo lo que es metaverso industrial, metaverso empresarial, eso sí que sigue trabajando, va a fuego lento y las empresas están adoptando realidades extendidas, proyectos en formación, proyectos en desarrollo de productos en entornos totalmente virtuales y eso sigue avanzando y sin duda va a marcar una diferencia en los próximos años. Eduard, me hablas de metaverso y sobre todo de la parte empresarial, de la parte corporativa que está utilizando más ese metaverso o que está proyectando más soluciones para ese metaverso. Pero me hablas de una cosa que me interesa mucho, esa realidad extendida, que no aumentada. Cuéntame lo que es. Claro, la realidad aumentada, de hecho seguramente la adopción del metaverso va a venir por la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque son dispositivos mucho más económicos y no van a ser gafas cerradas como las Oculus, como las MetaQuest o otros tipos. O sea, estamos hablando de gafas como gafas de sol normales y corrientes, aún todavía es un cristal si lo ves de perfil, es un poco gordo. Pero si lo ves de frente realmente parecen unas gafas normales y lo bueno es que tienes información encima de la pantalla. Pues tú imagínate, por ejemplo, estar hablando con un japonés, que normalmente los japoneses no acostumbran a hablar mucho inglés, pues imagínate poder hablar, si los dos tuvieran ese dispositivo, interactuar y tener traducción simultánea al mismo tiempo, ¿no? Este dispositivo va a ser mucho más económico, va a ser mucho más llevable y va a permitirnos interactuar con la tecnología de otra forma totalmente distinta. La realidad extendida va más allá. La realidad extendida lo que diferencia es que entiende lo que hay a tu alrededor y eso, como te puedes imaginar, tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. Así que nos encontramos que los dispositivos observan a nuestro alrededor y entienden qué es lo que hay a nuestro alrededor y lo que hace es que esa realidad aumentada, ese mundo virtual, pueda estar superpuesto e interactuar con el entorno real que están viendo esas gafas. Vamos, que en definitiva es como una realidad aumentada con esteroides propiciados por la inteligencia artificial, ¿no? Correcto. Cuando hubo el boom de la IA y sí que hubo ese crecimiento en trending, ¿no? de lo que sería el metaverso, había el susto de ese, ostras, ¿qué ha pasado, no, con el metaverso? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la explosión de la IA va a conllevar una segunda explosión en el mundo del metaverso. Solo tienes que ver, y vosotros estos temas os tratáis sobradamente, el precio de las acciones de Nvidia, todas las tecnológicas relacionadas
semiconductores y otras tecnologías y otros dispositivos, cómo están atacando en bolsa, porque lo que hay detrás es una oleada tecnológica que va a suponer una adopción masiva y se espera que pase en 1, 2, 3 años, 5 a lo máximo. Sí, decía el otro día Sam Altman en una entrevista que le hacían que al final la adopción de la IA generativa iba a ser mucho más lenta de lo que todos imaginamos, pero mucho más rápida de lo que las generaciones normalmente pueden asumir como fuera de esos early adopters, digamos, ¿cómo se llama? Adaptadores, no sé cómo se dice, los que cogen la tecnología de manera muy rápida, pues fuera de esos, las generaciones normalmente tardan unos 10, 12 años en empezar a implementar tecnologías. Y decía Sam Altman que efectivamente rondaría esos 5 o 6 años en la revolución que estamos viendo. Por tanto, ese cambio tan brutal que hemos visto en estos escasos 2 años no va a ser exponencial, no va a ser todo lo que ha cambiado en 2 años de manera exponencial, va a cambiar también dentro de la sociedad, pero sí que puede cambiar mucho dentro de la empresa. Cuéntame un poco qué es lo que vosotros estáis viendo desde vuestra empresa, qué es lo que realmente podemos esperar en los próximos 2 años. Mira, desde Kaitaku somos uno de los actores que estamos liderando todo el periodo de transformación digital en relación a la inteligencia artificial. Nos estamos encontrando con todo tipo de clientes y siempre buscan pues mejora de proceso, eficiencia, márgenes. La IA generativa, y voy a hablar únicamente ahora de la IA generativa por separarlo para quien nos escuche, la IA generativa nos permite con muy poco tiempo conseguir una adopción tecnológica que permita pues, a los empleados potenciarlos en procesos. Cuando hacemos conferencias a menudo pregunto cuántas horas dedicamos al día a responder emails que no aportan demasiado valor. Son emails de consultas habituales, son correos que a lo mejor no están ahí, que van a generar negocio, pero que sí son importantes responderlos. Oye, pues una inteligencia artificial conectada al sistema de correo pues puede permitir generar respuestas. Hay que supervisarlas, por supuesto, no le vamos a dejar trabajar solo, pero a lo mejor nos vamos a ahorrar el 30-40% del trabajo. O estamos adaptando, por ejemplo, en muchas empresas, herramientas que permiten hacer los famosos PowerPoints que tanto usamos en las empresas, ostras, pues que una parte venga muy asistida, ¿no? Estamos en un periodo muy inicial de la inteligencia artificial, pero podemos empezar a implementar soluciones que a costes muy bajos nos permitan ser eficientes y ser más finos o más rápidos en muchos procesos. Luego estamos implementando procesos de IA mucho más profundos. Estamos hablando de procesos en los que podamos generar presupuestos a medida de forma automática. Es decir, cogemos a empresas, hacemos unas formaciones, hacemos unas definiciones de unas sesiones, unos workshops de Design Thinking, donde detectamos requerimientos, detectamos dónde les podemos ayudar y a partir de ahí podemos desarrollar IA local. Es decir, IA sin compartir, porque uno de los miedos habituales de la IA generativa es ¿qué pasa con mis datos? ¿Quién los custodia? ¿No? Pues no, nosotros ya estamos empezando a implementar soluciones de IA local que nos permiten asegurar que pues imagínate, un bufete de abogados, un caso que tenemos, ¿no? Pues oye, todos los contratos que no se compartan con absolutamente nadie, pues para hacer unas due diligence, para hacer revisiones de contratos, para redactarlos, para hacer ofertas, propuestas, todo ello lo estamos implementando, insisto, en ese segundo nivel en el que ya no es tanto la IA generativa de terceros, de herramientas, sino que realmente ya diseñamos sus propios sistemas. Fenómeno, pues oye, muchísimas gracias Eduardo Rosicart, CEO de Kaitaku Digital. Es un placer haberte tenido hoy aquí, nos has traído mucha luz sobre cómo se está comportando, sobre todo ese metaverso un poco escondido, agazapado y esperando, como bien dices, la adopción de dispositivos que nos hagan mucho más fácil esa entrada al metaverso que los tronchos esos tan grandes que tenemos que llevar con los óculos. No son muy cómodos, la verdad. No. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos directamente a la actualidad de nuevo, porque es que tenemos muchísima actualidad y es que en este momento está hablando la gobernadora Michelle Bowman, dando esas palabras de apertura del taller cibernético del Medio Oeste organizado por los bancos de la Reserva Federal de San Luis, Chicago y Kansas City. Vamos con ese directo. To the second annual Midwest Cyber Workshop, hosted by the Federal Reserve Banks of Chicago, Kansas City, and St. Louis. This workshop was launched last year to further the conversation on cyber risks between community bankers, regulators, law enforcement,
and industry stakeholders. It's an honor to be a part of this workshop again and to kick off this year's event. Cybersecurity continues to be a key risk area for the banking industry and for regulators. Cyber-related events, including ransomware attacks and business email compromises, are extremely costly and time-consuming experiences. For community banks, maintaining the necessary resources and technology to support a successful cybersecurity program can feel especially challenging and financially burdensome. The evolving nature of cyber threats requires banks to continually review and enhance processes and procedures to protect, detect, and respond to an incident, even if the operating environment has not significantly changed. 10 years ago, immutable backups and multi-factor authentication on privileged access accounts were not common controls that were deployed by community banks. But today they are considered to be standard elements of a cyber risk management strategy. Financial industry vendors and service providers add an additional layer of cyber-related vulnerability. Attacks on these third parties have enabled bad actors to create operational incidents and breaches of customer information at financial institutions. Effectively managing and monitoring third-party relationships is an essential component of a bank's broader risk management function. Given the increased adoption of cloud-based solutions, outsourcing of critical functions, and exploration of the use of AI, banks must have robust strategies for cyber resilience. Generative AI has the potential to transform operations and the customer experience, but it is also vulnerable to cyber threats and will require an ongoing analysis of risk identification and management. Last year, the Federal Reserve Board, the FDIC, and the OCC jointly issued new guidance titled Interagency Guidance on Third-Party Relationships, Risk Management, which was recently supplemented by a community bank guide meant to assist these banks in tailoring their third-party risk management programs. Later this afternoon, you will hear more on this from our panel of IT examiners and on these resources, recent observations from the field, and risks associated with AI. Ransomware attacks continue to target individuals, businesses, and governments across the country, and often result in significant financial and operational harm. Combating ransomware requires that an organization make investments in people, processes, and technology. Often, these attacks are successful because well-intentioned staff have their guard down, or they're not effectively trained to identify and respond to a potential incident. Employees can be your greatest strength, but also your weakest link when it comes to protecting digital assets. That's why it's critical that cyber programs are built upon a solid foundation that includes training staff to quickly respond to suspicious activity. This reinforces the importance of a skeptical approach in helping to safeguard information. Today and tomorrow, Federal Reserve staff, law enforcement, and industry stakeholders will share their perspectives on ransomware incidents, including the restoration of key payments-related functions, cyber insurance, payments-related risks, and financial considerations during an incident. Finally, a cybersecurity program would not be complete without a comprehensive testing and exercise plan. By incorporating regular testing, a bank can identify strengths and weaknesses in their current strategies. They can then leverage this information to enhance resiliency, resulting in a higher level of preparedness when an incident occurs. Tabletop exercises like the one that will be facilitated tomorrow with IBM are an excellent way to test a cyber defense strategy against multiple scenarios, including those involving a third party and payment systems. In closing, outreach events like this workshop
the February 2024 Ask the Fed session with the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, and our recent virtual office hours on the 2023 third-party risk management guidance enable us to connect and share resources. These opportunities help us to better support industry management of cybersecurity and other operational risks. I'd like to thank the Federal Reserve Banks of Chicago, Kansas City, and St. Louis for organizing this event, and I hope that you enjoy the workshop. Pues esas eran las palabras de Michelle Bowman desde ese directo hablando sobre ciberseguridad, sobre cuánto cuesta en Estados Unidos la ciberseguridad y cómo los bancos deben realmente estar muy pendientes de esos posibles ataques, se deben preparar, y apuntaba que una de las primeras líneas de defensa y más importantes eran los empleados de las distintas compañías y que también esa era uno de los puntos más débiles de todas las compañías, puesto que justamente la falta de educación en ciberseguridad podría claramente suponer una brecha importantísima que costase miles y miles de dólares en este caso. Bueno, pues efectivamente a través de esa reserva de Federal de San Luis, Chicago y Kansas City nos contaban un poco todo este directo donde nos hablaban de ciberseguridad. Nosotros seguimos y es que tenemos un programa absolutamente brutal con todo lo que tiene que ver ahora mismo con geopolítica, y es que estamos a tope con la situación que estamos viviendo en concreto en Francia. Vamos a hablar con Aldo Rubert, profesor en Sociología Política en la Universidad de Lausanne. Aldo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos hoy. Tenemos un montón de temas candentes en Francia, se está comentando un montón de cosas. Estamos viendo cómo la derecha está muy próxima a esa mayoría absoluta, dicen las encuestas, y por tanto, bueno, pues las tensiones empiezan a generarse de una manera mucho más polémica. Cuéntame un poco cómo ves tú la fotografía general para arrancar esta entrevista. Bueno, pues la verdad es que es una semana bastante loca porque se está realizando una campaña bajo unas condiciones que nadie se esperaba, una campaña relámpago, y en la que pues si el presidente pretendía con este anuncio inesperado coger a contrapié a sus adversarios y en particular a la izquierda, al final él ha sido el único que se ha caído en un agujero, ¿no? Y el que parece que va a salir peor parado, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo avanzan estos últimos días de campaña, pero en efecto vamos hacia un escenario bastante insólito y bastante inesperado, donde parece que ninguno de los tres bloques, por así decirlo, puede obtener la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, ¿no? Efectivamente, como dices, hay esos tres bloques, pero hemos visto un montón de cosas complicadas. De repente sale Macron y nos dice que podría haber una guerra civil por esa polarización de la sociedad. Esto es una barbaridad. Segunda economía europea, y al actual presidente, al actual primer ministro desde el Elíseo, nos cuentan que puede haber una guerra civil. Esto es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, y sobre todo lo que es más sorprendente es la forma que está teniendo el macronismo, el campo presidencial, de establecer una equivalencia entre el campo de la izquierda y el campo de la extrema derecha, ¿no? Esto es un poco lo que está sorprendiendo más, porque hemos visto incluso a la propia portavoz del gobierno de Macron, a Tefno, hablar y decir abiertamente que a quien hay que bloquear en una segunda vuelta es a la izquierda, ¿no? Entonces, pues bueno, parece bastante sorprendente, se entiende en términos estratégicos, por supuesto, pero comparar a un partido abiertamente de extrema derecha, incluso el Consejo de Estado lo sigue tildando de extrema derecha, no solo los politólogos, los sociólogos, etcétera, sino incluso el Consejo de Estado, la más alta jurisdicción administrativa francesa, y en cambio pues el campo de la Francia insumisa, del Partido Socialista, etcétera, sigue siendo, digamos, categorizado como izquierda, porque básicamente tienen un programa socialdemócrata mucho más tibio que el que podía tener Mitterrand en los años 80, ¿no? Pues justamente tengo un montón de cosas que preguntarte, pero ese miedo, esa desesperación que traslada Macron desde su posición más radical puede tener mucho que ver con la parte en la que
claro, el hecho de que un partido como el de Marine Le Pen salga adelante siendo un euroescéptico, siendo uno de los partidos que dentro de su política, dentro de su agenda, tiene un posible Frexit, sería muy complicado, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego también el antiguo Frente Nacional y la actual Agrupación Nacional ha ido matizando muchísimo sus posiciones con respecto a Europa, ¿no? Es decir, cuando miramos el programa incluso de 2022 y también el actual, ayer lo presentaron, por ejemplo, el programa, y no hablan de Frexit, no hablan tampoco de salida del euro, que era una de las ideas fuertes que tenía tradicionalmente el Frente Nacional. Por lo tanto, se ha adaptado bastante, digamos, a las políticas típicamente ordoliberales y también al marco de la construcción europea. Puede ser una forma de tacticismo para, digamos, hacerse gobernable, o puede ser básicamente que las posiciones también se han movido mucho, ¿no? Donde desde que Philippot dejó, el estratega Philippot dejó básicamente el partido después de las elecciones de 2017, si no me equivoco, pues el partido ha ido, digamos, saliendo un poco de esas posiciones tan antiglobalización y tan antiliberales, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en todo caso el partido pues ha ido mutando muchísimo y ya estamos viendo como incluso las principales bancos franceses, el CAC 40, que es lo equivalente al IBEX 35, se está poniendo a dialogar muchísimo con el Frente Nacional, con la actual Agrupación Nacional, para ver cómo podría ser un gobierno de su parte, ¿no? Parece, Aldo, que la parte de barbaridades que se están diciendo en esta campaña política, que claro, está siendo, como tú muy bien dices, una campaña relámpago, porque desde las elecciones europeas al Parlamento, esto de repente a legislativas corriendo el día 30, segunda vuelta, segunda ronda el día 7, y claro, es que no hay tiempo. Y entonces yo creo que están calentando las tuercas un poco las dos partes, las tres partes, como tú muy bien has señalado, de manera importantísima. Pero claro, de repente, si Macron hablaba de esta posibilidad de guerra civil, que es una auténtica barbaridad, nos llega también Marine Le Pen y nos dice que hay una propuesta de negar la nacionalidad automática a los hijos de extranjeros nacidos en Francia. Pero oiga, ¿cómo le va a usted negar la nacionalidad a una persona que nace en ese país? Sí, es negar uno de los derechos fundamentales en la mayoría de países europeos, que es el ius soli, ¿no? Y efectivamente estaba ya, digamos, en el preprograma de los de Le Pen, también estaba y está en el programa de Semur, ¿no? Que es el otro partido de extrema derecha, todavía incluso más radical en ciertas posiciones, pero que se va a quedar, digamos, en nada, porque va a ser, digamos, absorbido en gran parte por el partido de Le Pen y en efecto pues es una propuesta que desde ayer, desde que presentaron el programa, pues está siendo muy debatida y que sobre todo abre la puerta a hacer leyes raciales en Francia, porque básicamente hacer esa distinción entre verdaderos franceses y franceses, pues en este caso falsos o de papel, como se les querría llamar a los que han obtenido nacionalidad por derecho de suelo, pues es abrir básicamente la puerta a hacer leyes en función, básicamente la nacionalidad, en función de la etnia que se les atribuye, ¿no? Y eso es verdaderamente abrir una puerta y una pendiente típicamente fascista en este caso, y sin usarlo básicamente como arma arrojadiza, sino básicamente como criterio historiográfico, ¿no? Eso es muy grave, ¿no? Porque en definitiva, Aldo, hasta donde todos estudiamos, cuando una persona nace en un sitio es de ese sitio, independientemente de dónde sean los padres, claro, porque si esto deja de ser así, ¿de dónde es un niño o una niña que nace en un territorio que conforma una nación? ¿Del padre? ¿De la madre? Si el padre es de un sitio y la madre de otra, ¿cómo se instrumenta eso? A mí me parece un poco complicado, ¿no? Sí, total. Bueno, ellos lo que quieren es que ellos básicamente consideran que la nación
no debe ser una categoría principalmente jurídica. Ellos consideran que esto es una ficción y que no conecta básicamente con su idea de nación, que es exclusivamente es étnica. Tienen una idea de la nación profundamente étnica y que tiene que estar basada en la sangre, ¿no? Y da igual los años que lleves viviendo en Francia, da igual básicamente si tu padre llegó o tus padres llegaron desde hace años y que están mucho más instalados que cualquier otro. Lo importante es básicamente el derecho de sangre, y esto evidentemente genera dos tipos de ciudadanía y abre la puerta, como decía, digamos, a políticas completamente abusivas para según qué tipo de poblaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos hablando, eso sí, de binacionales, es decir, se está hablando de una propuesta que, de hecho, hay que decir, abrió la puerta a que se debatiera ya el expresidente del gobierno, François Hollande, durante los atentados terroristas en 2015, que es lo que en francés se llama la déchéance de nacionalidad, que sería lo equivalente a la privación de nacionalidad, es decir, poder hacer que a los binacionales se les retire básicamente la nacionalidad francesa. Se presentan también argumentos como que se hace en términos de seguridad del Estado, de la nación, para evitar, digamos, casos de espía, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que está claro es que esta idea de la prioridad nacional, de esta noción étnica, casi biológica, que es absurdo, de la nación, pues está en el ADN, básicamente, del partido de extrema derecha, ¿no? Pues estamos viendo justamente en pantalla esa señal en directo desde la ONU, así es que todos aquellos que estéis interesados en seguir ese directo dentro del canal de Negocios Televisión tendréis otro directo más donde podéis seguirlo si es que os interesa. Nosotros seguimos debatiendo un poco sobre esta situación en Francia, que cuanto menos es un poco dantesca, porque decíamos justamente Emmanuel Macron en un alarmismo terrible hablando de guerra civil, la extrema derecha hablando de posibilidad de negar la nacionalidad incluso a personas nacidas en el país. Y por otra parte, la extrema izquierda, ¿qué está aportando? Porque no se escuchan grandes propuestas por parte de ese intento de cohesión que está haciendo Macron para traer a la izquierda a la parte central y luchar contra la derecha. Claro, bueno, lo principal, como comentaba, extrema izquierda en Francia hay muy poca, es decir, está básicamente el partido del MPA, el nuevo partido anticapitalista, que representa ni el 0,5% del electorado, ¿no? Porque es un partido que considera que el poder solo se consigue mediante la revolución, que no considera la parte central de las instituciones de la República, ¿no? Pero, sin embargo, presentaron hace nada el programa también, el programa económico, que es el programa económico más detallado, donde varios economistas de prestigio como Julie Cagé, Thomas Piketty y compañía pues lo presentaron y contribuyeron a hacer este programa, y básicamente es un programa en el que se basa y se fundamenta en salir de una política de la oferta, es decir, salir de, digamos, las políticas llamadas neoliberales aplicadas desde Sarkozy, de reducción del gasto público y de básicamente del dinero destinado a la protección social, al seguro de desempleo, etcétera, etcétera, y retirar todas esas reformas, como la reforma, por ejemplo, de las pensiones, y básicamente hacer políticas keynesianas, hacer políticas, por ejemplo, de estímulo de la demanda, como las políticas salariales que tienen de aumento del salario mínimo, de aumento del punto de índice de la función pública, de recuperación de recursos por parte sobre todo de políticas fiscales, porque el macronismo ha dejado un agujero de más de 70 billones de euros con sus reformas fiscales, que han sido sobre todo reformas fiscales que han beneficiado a las más grandes rentas y a los más altos patrimonios, y entonces tocar por ahí con una redistribución de la riqueza que ellos consideran lógicamente que es más interesante para Francia y para hacer políticas que beneficien pues a las capas populares y medias, ¿no? Y esto pues se ve con las mismas reformas fiscales que han propuesto, donde por ejemplo la reforma fiscal que proponen por 14 tramos en lugar de los 5 actuales, pues haría que el 92% de los franceses, según los cálculos, pagarían incluso menos impuestos que hoy, pero ese 8% pagaría impuestos más importantes, ¿no? Una proporcionalidad, una progresividad en términos fiscales, ¿no?
Pues Aldo, nos queda muy poquito para las elecciones y hoy nos quedamos en tiempo de largo porque con tantísima actualidad hemos ido recortando el programa como hemos podido para traeros toda esa información. Pero no te vayas muy lejos porque, como te digo, estos días estamos muy cerquita ya de las primeras elecciones, ese día 30, y me encantará que podamos conversar un poquito más sobre el desarrollo de toda esta carrera absolutamente loca y tremendamente histérica que nos da esta sensación como de ansiedad terrible en Francia. Bueno, vamos a ver qué pasa en estos días y lo comentamos. Bueno, pues muchas gracias y ahí estaremos para comentarlo. Fenomenal, pues nosotros nos vamos un minutito escaso a publicidad, volvemos enseguida con Eduardo Bolinches y este ratito de consultorio que nos queda muy poquito, quietos ahí.